Saludos a cada uno de ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Continuamos con el curso de Homilética Básica 102. Hoy vamos a ver la clase número 2, que tiene que ver con la estructura homilética, la importancia de la estructura homilética y también el formato de un bosquejo, en especial del pastor James Praga. Así que vamos a continuar esta clase número 2, pero antes, por favor, acompáñeme a un momento de oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual nuevamente nos permite salir en el aire con el único propósito de poder seguir estudiando este curso de homilética básica que sin lugar a duda nos ayudará en cómo preparar sermones de tal manera que podamos tener la claridad nosotros como predicadores y también que es de gran ayuda para la congregación, la iglesia local. Señor, te damos gracias, oramos que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, nuestros corazones. Ilumínanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar esta clase número 2 y permítame hablar un poquito acerca de lo que es la introducción. Y como pueden notar aquí en esta diapositiva, eh, tenemos lo que es el sistema óseo y voy a hablar un poquito al respecto. Es sabido que el sistema óseo, o más conocido como el esqueleto humano, cumple grandes funciones esenciales para el cuerpo humano. Entre las 5 funciones principales tenemos dar soporte estructural, permitir el movimiento, dar protección a órganos internos como el corazón, el cerebro, etc. La producción de células sanguíneas y también el almacenamiento de minerales. Algo similar nos da un sermón bien estructurado. Aprenderemos que nos da el soporte de todo el sermón, que todo lo que hemos estudiado y preparado se puede sostener proporcionalmente gracias a la estructura homilética. Nos podemos dar cuenta entonces acerca de la importancia de lo que es la estructura homilética y por eso vale la pena preguntarnos, ¿por qué es importante la estructura homilética? Bueno, además que un sermón debe estar libre de ambigüedades y no contener ningún material extraño a su tema principal. Una estructura homilética es sumamente importante porque nos permite tener una forma o pauta distintiva en la que las ideas del sermón indiquen una continuidad de pensamiento, moviéndose todo el discurso hacia una meta o punto culminante correcto. En otras palabras, el sermón debe estar construido de tal manera que los oyentes puedan captar sin dificultad la esencia del mensaje, así como los varios aspectos que aparecen en él. No existe, hermanos, escuchen bien, no existe un camino fácil para la preparación de sermones. Así cuando alguien quiere aprender a nadar, uno tiene que meterse al agua para aprender a nadar. Uno puede ser experto en teoría, pero en la práctica es otra. Iguales en la preparación de sermones. Podemos conocer y hablar tanto de homilética, pero mientras que no prediques, no vas a saber en sí la experiencia de lo que significa predicar sermones. La verdad es que preparar muchos sermones, de tal manera que su estructura homilética sea clara, requiere de nuestra parte mucho trabajo y paciente estudio. Ahora, si logramos aplicar bien los principios de la construcción de sermones, entonces todo nuestro estudio y esfuerzo valdrá mucho más que todo el tiempo y el trabajo que hayamos realizado, porque estarán bien encaminados hacia la meta de llegar a ser un eficaz redactor de sermones. Además, de esto nuestros mensajes podrán ser presentados con tanta claridad desde el inicio hasta el final,
que los oyentes podrán seguir punto a punto la verdad que queremos exponer de la palabra de Dios. Personalmente, hermanos, hasta donde he leído de materiales sobre homilética, creo que una estructura homilética que mejor me permite aplicar los principios de preparación de sermones es el que he encontrado en el libro de James Braga, Formato de un bosquejo de un sermón. Yo uso aquel formato para mis sermones hace muchos años, si más no recuerdo, desde el año 1990. Ahora pasemos rápidamente a ver sobre lo que es el formato entonces de un bosquejo de un sermón. Como pueden notar allí en la diapositiva, empezamos con el título. Ahora, todos estos eh, retóricas vamos a estudiarlo luego, ya todas estas cosas. Entonces, aquí vamos a ver sobre el título. El título es una expresión de un aspecto específico que ha de ser presentado en el sermón. Ya eso lo vamos a ver en detalle luego. Luego el texto y tenemos la introducción, donde veremos que la introducción es el proceso mediante el predicador trata de preparar las mentes y asegurar el interés de sus oyentes. Ahí hemos puesto A, B, o hasta C puede ser, ¿no es cierto? Uno, dos, tres párrafos. Luego tenemos la oración de proposición o simplemente proposición, la cual es una sencilla declaración del tema que el predicador se propone a desarrollar. Y básicamente esto tiene que ver con dos aspectos. Primero, es la base en la cual se desarrolla el sermón, indica el curso del sermón. Así que esto es importante, hermanos. Eso lo veremos más luego. Luego tenemos la frase interrogativa o también oración interrogativa. Es la que nos permite establecer el vínculo entre la proposición y las divisiones principales del sermón. Luego tenemos la frase de transición o oración de transición. La oración de transición abre el camino a la estructura del sermón. Y como pueden notar en este bosquejo de James Braga, tenemos dos divisiones principales. Primera división principal y segunda división principal. Las divisiones principales son las secciones, valga la redundancia, principales de un discurso ordenado. Y como pueden notar, bajo esta eh, primera división principal tenemos allí eh, dos subdivisiones, primera subdivisión y segunda subdivisión. La subdivisión o las subdivisiones se derivan de las divisiones principales y debieran ser un desarrollo lógico y tener una estructura paralela. Y como pueden notar, tenemos allí lo que es también el, eh, el desarrollo, ¿verdad? El desarrollo. Pero antes valdría la pena decir que las divisiones promueven, las divisiones principales, claridad de pensamiento, unidad de pensamiento, ayudan a tratar el tema de una manera adecuada, pero también nos ayudarán a recordar los puntos principales del sermón. Por otro lado, tenemos lo que es la oración de transición. Nos ayuda a conectar la proposición y el cuerpo del sermón, como ya hemos dicho antes también. Bueno, ahí tenemos lo que es el desarrollo. El desarrollo es la apropiada elaboración o construcción de las ideas contenidas en las divisiones principales. Y luego tenemos lo que es la conclusión. Uno puede concluir con dos, tres párrafos, pero lo que sí es cierto es que la conclusión debe ser concreta y específica. Debe responder a la frase interrogativa y debe desafiar a la iglesia y al creyente en particular. eh, Debe también de ser la manera como uno termina o aterriza el mensaje que ha expuesto. Como podemos observar, hermanos, el texto es antes que la introducción. Si ustedes ven allí, pueden notar allí como el texto es antes de la introducción, la cual va seguida de la proposición y de la frase
interrogativas y de transiciones, y luego siguen las divisiones principales, subdivisiones y conclusión. Las oraciones de transición conectan las divisiones principales entre sí y la conclusión. Ahora, ¿por qué debemos trabajar nuestro sermón con un formato? Es para hacer claro el bosquejo. Un bosquejo claro es de gran ayuda para el predicador. Cuando se tiene un bosquejo así, este sirve de ayuda visual, auxiliando al expositor a ver todo el mensaje de golpe. El encabezamiento de la introducción y de la conclusión y la numeración de los puntos debajo de ellos hace que cada punto de la introducción y de la conclusión quede bien destacado, de manera que se distingue bien la progresión del pensamiento. Y eso va a ser muy importante en el desarrollo del cuerpo del sermón. Ahora veamos la brevedad en el bosquejo de sermones. Mm. Un bosquejo debiera ser breve. La introducción y la conclusión, así como las divisiones principales, debieran expresarse en pocas palabras como sea coherente con una comprensión adecuada. Asimismo, los puntos contenidos en la consideración, que es simplemente una elaboración de cada subdivisión, deben ser indicadas de manera concisa. En otras palabras, debiéramos tratar de compactar párrafos enteros en breves afirmaciones y usar abreviaturas en lugar de palabras completas siempre que sea posible. ¿Ok? Y finalmente veamos la modificación de los principios de homilética. En cierta ocasión, el doctor James Gray señaló una vez en su clase que el Señor no está limitado a ninguna retórica ni de homilética, a ninguna norma de ella. En lugar de ello, es posible que tenemos o tengamos un mensaje de la palabra de Dios sin ningún plan aparente ni unidad de pensamiento. Por ello, no es necesario que el predicador crea que está siempre limitado a los principios de homilética. Es el espíritu el que da vida, la carne para poco aprovecha. Y con nuestros corazones abiertos al Espíritu Santo para llenarnos y usarnos, estemos asidos de la palabra de vida. Eso es lo más importante. Yo tengo un testimonio de un lindo hermano en el Señor, que ahora ya está en la presencia del Señor. Me refiero a mi amado hermano Heriberto Elliot, hermano de Jim Elliot, misionero que murió por los Aucas en el Ecuador. Cuando mi hermano Heriberto Elliot predicaba un sermón, no tenía la estructura homilética que nosotros estamos viendo aquí en este curso. Pero cuando él predicaba, permitía que el Espíritu Santo transmitiera vida espiritual. Al fin y al cabo, hermanos, eso es lo que más importa en toda predicación, porque sirve muy poco predicar y no transmitir vida espiritual en el desarrollo de un sermón. Sin embargo, mientras el estudiante esté aprendiendo homilética, no será sabio que ejerza esa libertad. Al contrario, el principiante debiera aplicar estrictamente las reglas o normas hasta que la haya dominado completamente. Más tarde llegará el momento en que, bajo la guía del Espíritu Santo, podrá dejar de lado algunos de estos principios que estamos ahora estudiando.
pero en la medida que adquiera experiencia en la predicación, podrá considerar aconsejable y necesario en ciertas ocasiones modificar las normas que ha aprendido, dependiendo de sus propios sentimientos, convicciones y de lo de sus oyentes en el momento de proclamar su mensaje, dejando así lugar para un llamamiento que surja de su corazón, pero siempre bajo la guía del Espíritu de Dios. Pero hermanos, mientras que estamos estudiando homilética, hay que eh, conducirnos en base a lo que estamos desarrollando en este curso. Que el Señor les bendiga y nos veremos hasta el próximo video. Gracias, hermanos.